excusas y recusaciones. Entonces tenemos que las excusas eh, son, la excusa significa la razón dada para disculparse, o disculpar a otro. O sea, ya sea que nosotros, para disculparnos nosotros o para disculpar a otra persona. Y según Cabanelas, excusa es aquella razón o causa para eximirse de un cargo o cargos públicos, o bien es aquella eximente o causa de impunidad establecida por la ley por motivo de utilidad pública o interés social. Y este significado podría tener cabida o a nuestro criterio dentro del ámbito del derecho administrativo constitucional, específicamente. eh, Sin embargo, no deja de tener una íntima relación con el significado que en el ámbito procesal se le puede otorgar. En materia laboral, se considera que el término excusa tiene el mismo significado que en la legislación eh, argentina. La, la excusación debe entenderse como la obtención espontánea de los jueces cuando en ellos concurra alguna de las circunstancias legales que hacen dudosa la imparcialidad, imparcialidad, entonces, eh, con la administración de justicia. Y en cuanto a las personas que también se refieran, en nuestro ordenamiento jurídico, el tema relativo a los impedimentos, excusas y recusaciones se encuentra regulado en el capítulo 2 de la ley del organismo judicial. Específicamente lo podemos encontrar en el artículo 123 de la ley del organismo judicial. En este artículo establece que el juez debe excusarse en los casos contenidos en el artículo 123 de la ley del organismo judicial, y la norma es imperativa, ya que indica que debe excusarse, por lo que, si el juez no se excusa en estos casos, cualquiera de las partes puede pedir excusación. Por ejemplo, el artículo 123 de la ley del organismo judicial indica cuándo el juez puede presentar su excusa. Dice, los jueces deben recusarse en los casos siguientes: cuando tenga amistad íntima o relaciones con alguna de las partes que a juicio del tribunal, según las pruebas y circunstancias, hagan dudar de la imparcialidad del juzgador. Cuando el juez
o sus descendientes tengan concertado matrimonio con alguna de las partes o con parientes consanguíneos de alguna de ellas. Cuando el juez viva en la misma casa con alguna de las partes, exceptuándose en caso de hoteles o pensiones. Cuando el juez haya intervenido en el asunto del que resulta el litigio. Cuando el juez o sus parientes hayan sido tutores, protutores, guardadores, mandantes o mandatarios de alguna de las partes o de sus descendientes, cónyuges o hermanos. Cuando la esposa o los parientes consanguíneos del juez hayan aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes. Cuando alguna de las partes sea comensal o dependiente del juez o de aquellas. Cuando el juez, su esposa, descendientes, ascendientes o hermanos y alguna de las partes haya otorgado un contrato escrito del que resulte una relación jurídica que aproveche o dañe al juez o a cualquiera de sus parientes mencionados. Cuando el juez, su esposa o pariente consanguíneos tengan juicio pendiente con alguna de las partes o lo hayan tenido un año antes. Y cuando el juez, antes de resolver, haya externado opinión en el asunto que se ventila. Cuando del asunto pueda resultar daño o provecho para los intereses del juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos. Cuando el juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos tengan enemistad grave con alguna de las partes. Se presume que hay enemistad grave por haber dañado o intentado dañar una de las partes al juez o el juez a cualquiera de ellos, en su persona, su honor, sus bienes o los parientes de unos y otros mencionados. En las causas criminales, la acusación o denuncia es motivo perpetuo de excusa, pero no será el antejuicio causa de recusación y de excusa de los magistrados o jueces en los asuntos que estuviera bajo la jurisdicción y por los cuales se hubiera iniciado, sino desde el momento en que se declare que ha lugar a formación de causa. Entonces, estas son una de las formas de unas formas en donde el juez, de los requisitos que se menciona del artículo 123 de la Ley de Organismo Judicial, para que el juez pueda presentar su excusa para no seguir conociendo algún caso, ¿verdad? Porque ya externó opinión o tenga una amistad o enemistad con alguna de las partes. Esas serían las excusas. Entonces, en este caso, el juez debe excusarse en estos casos, ¿verdad? Entonces, que se establece, ¿verdad? Entonces, en este caso, la norma es imperativa, ya que indica que debe excusarse, por lo que si el juez no se excusa, en estos casos, cualquiera de las partes puede pedir recusación, la cual en pocas palabras es pedir al juez que se excuse de conocer. La diferencia radica en que en la recusación
son las partes las que le solicitan al juez que no conozca por existir causal sobre un caso determinado. Y esa es la recusación, la excusa la solicita el juez, ¿verdad? Para él manifiesta que no puede seguir conociendo. Y la recusación está regulada en el artículo 125 de la ley del organismo judicial. Entonces establece que son causas de recusación las mismas las mismas que los impedimentos y de las excusas. Entonces, como se puede establecer que en las causales de la excusa, en todas ellas puede presumirse un interés directo o indirecto por parte de los funcionarios judiciales. Por tal razón, todas esas causales están comprendidas, ya que en lo relativo a impedimentos y la ley de la materia, ¿verdad? Cuando debe comprenderse que no se puede prever todos los casos posibles, debe, debe el juez presentar la excusa o una de las partes presentar la recusación del juez. Por eso es mejor dejar en materia de excusas una disposición de tipo general que permite a los funcionarios judiciales excusarse con expresión de causa, la cual si las partes la aceptan dará como resultado la separación del juez del conocimiento del asunto. Y si las partes o alguna de ellas no la aceptan, de todas maneras la razón y fundamento de la excusa serán objeto de examen por el Tribunal Superior. Entonces, la ley del organismo judicial es aplicable en materia también para todas las excusas, pero en materia laboral vamos a ver que podemos verificar en el Código de Trabajo también la forma y por qué, ¿verdad? Entonces, en el Código de Trabajo también está regulado en los artículos del 316 al 320 del Código de Trabajo para establecer y hacer el trámite, llevar el trámite de la excusa, ¿verdad? O recusación. Y vamos a ver lo que establece el Código de Trabajo. El Código de Trabajo en el artículo 316 establece los fundamentos, ¿verdad? De los artículos que conocen el trámite y de la ley constitutiva del organismo judicial, que son aplicables a los tribunales de trabajo. El artículo 317 establece el Código de Trabajo que las partes tienen derecho de pedirle al juez que se excuse y el de recusarlo con expresión de causa legal en cualquier estado del juicio. Esta disposición no rige para los tribunales de conciliación y arbitraje que se regulan por lo establecido en el capítulo respectivo.
El artículo 318 establece que si el juez estimare que es cierta la causal alegada, dictará resolución dándose por recusado y mandará pasar el asunto a quien debe reemplazarlo. Contra esta resolución no cabe recurso alguno. Si el juez estimare que no es cierta la causal o que no da lugar a recusación, lo expresará así en auto razonado y mandará pasar el asunto a la sala de apelaciones jurisdiccional, la que deberá resolver dentro de 24 horas de recibidos los autos. Pero si dentro de ese término alguna de las partes pidiere la recepción de pruebas, las que deberá individualizar, estas se recibirán en audiencia verbal que se verificará dentro de un término de 3 días, pasada la cual resolverá dentro de 48 horas. El artículo 319 establece que en los casos que proceda una excusa, una recusación o un impedimento, se observarán las reglas siguientes. Si se trata de un juez de trabajo y previsión social, se mandarán pasar los autos al juez de igual categoría más próximo. Si se trata de una de los magistrados de las salas de trabajo y previsión social, se llamará a los suplentes en su orden. En caso de que todos estuvieran impedidos de conocer, la Corte Suprema de Justicia designará dentro de las 24 horas siguientes de ser notificado a los otros magistrados suplentes de trabajo y previsión social por el orden de su elección, y si aún así no se lograre integrar la sala, por estar estos igualmente impedidos de conocer, llamará a los magistrados suplentes de la Corte de Apelaciones de Fuero Común, también por el orden de su elección. Y si se tratare de un miembro o de varios de los tribunales de conciliación y de arbitraje, se llamará por su orden en las respectivas listas a los que deben sustituirlos. En caso de se agotaren la sala de apelaciones que corresponda, hará la designación entre los suplentes por su orden. El artículo 320 del Código de Trabajo establece que las partes en un mismo asunto podrán recusar con expresión de causa o sin ella hasta 2 secretarios, oficiales o notificadores, en cuyo caso el juez dictará resolución mandando pasar los autos a otro de los oficiales o notificadores. Entonces es el trámite, cómo debe ir cómo se debe ir yéndolo el trámite de la recusación, de la excusa, ¿verdad? O recusación. Entonces, es a lo que se refiere estos artículos, ¿verdad? Que también no es solo al juez al que pueden recusar o presentar excusa, también a los oficiales, ¿verdad? De los juzgados, que pueden ser también algún conflicto también, ¿verdad? Entonces, también lo puede hacer a los secretarios, al secretario o al oficial, al notificador. Entonces, cuando se trata de estos, de los oficiales y notificadores, pues el juez va a resolver y él va a trasladar, ordenar que se traslade el proceso, ¿verdad? A otro a otro oficial o a otro notificador, dependiendo quién sea el que lo están recusando, ¿verdad? Para conocer
para seguir conociendo el proceso. Luego tenemos la rectificación y la ampliación. Entonces, la rectificación y la ampliación son dos momentos procesales con que cuentan las partes en materia laboral. Cuando el actor ha planteado una demanda, en el momento de la primera audiencia, debe ratificarla o bien ampliarla. En el juzgado en donde se desarrolla la audiencia, se levantará un acta de la misma, ¿verdad? De la audiencia. Dentro de la fase de la ratificación, el demandante debe exponer al tribunal su postura frente a la demanda. En este momento procesal, la parte demandante deberá ratificar su demanda o bien ampliarla. En caso de que el demandante ratifique la demanda, en el acta de la audiencia se deberá fijar, por ejemplo, lo siguiente. Primero, la fase de ratificación de la demanda. Luego, manifiesta la parte demandante que ratifica la demanda presentada en todos y cada uno de sus puntos, sin tener nada que agregar o modificar a la demanda. Y el objeto de la ratificación es darle al demandado la facultad de revalidar, confirmar, reafirmar la pretensión que en la demanda solicitó. En caso de que sugieran nuevas pretensiones, previo a la ratificación de la demanda, se dará la ampliación. Entonces, la ampliación se va a hacer en la propia audiencia, ¿verdad? Se van a poner si hay nuevas pretensiones por parte del actor, y ahí em, en esa misma audiencia pues va a llevar su ampliación, y si hay nuevas pruebas para comprobar las nuevas pretensiones que tiene, las va a agregar también, las va a ofrecer en su escrito, en la demanda, ¿verdad? En su escrito que va a presentar de ampliación de demanda. Y se va a presentar en la primera audiencia. En el fondo de la ampliación, se modifica la demanda. La demanda puede modificarse por reducción o ampliación de las pretensiones hasta en el momento de celebrarse la primera comparecencia. Buen día, ¿me puede comunicar a ventas, por favor? De autos. Gracias. Buen día, cabrón, disculpe. En la primera comparecencia se va a presentar. Y en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia, en la celebración de esta, el actor, si el actor ampliare su demanda, el juez debe suspender. Si el actor amplía su demanda, el juez debe suspender
la audiencia, señalando una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral. La ampliación es el momento procesal oportuno en el cual la parte actora puede ampliar sus pretensiones. Y la ratificación es el momento procesal mediante el cual la parte actora confirma las pretensiones planteadas en la demanda. O sea, ya no tiene más algo que agregar, otra petición, otra que se le ha olvidado presentar, solicitar alguna prestación, ¿verdad? Laboral. Entonces ya no hay, ya ratifica, entonces la demanda en todos sus puntos, ¿verdad? Entonces ya no hay otro momento para poder hacerlo. Entonces también podemos dar un concepto doctrinario para complementar esta explicación, ¿verdad? Entonces, según Cabanelas, es la acción y efecto de ampliar. La acción y efecto de ampliar es cuando a la ampliación de la demanda, este, em, este autor dice petición judicial y escrito en que se concreta, por los cuales el demandante reclama derechos, bienes o dinero por la misma causa expuesta en la demanda inicial o por otra distinta contra el mismo demandado, y siempre que la sustanciación de ambas pretensiones pueda realizarse simultáneamente ante el mismo juzgador, o sea, que dentro del mismo juicio eh, no solicitó que había otras pretensiones que realizar, y en ese sentido hizo la ampliación, ¿verdad? Entonces, em, según la ampliación de la demanda, se exige por lealtad procesal y economía procesal que se formule dentro del plazo relativamente corto. Su planteamiento cabal debe responder a nuestros hechos o derechos manifestados por el trabajador o descubiertos por cuando es presentada la demanda que dio inicio al juicio. Cuando la demanda se amplía, cuando la demanda se amplía, ya contestada en el demandado por el demandado, se está en una nueva acción sujeta a la procedencia o improcedencia de la acumulación. También puede darse el allanamiento. El allanamiento, en términos generales, debemos decir que el allanamiento es la conformidad con las pretensiones deducidas por la parte contraria. O sea, el demandado está conforme a todas las pretensiones del actor, ¿verdad? Que es la parte contraria. Y dentro del juicio ordinario laboral,
es que la parte demandada se allana a la demanda, porque muchas veces los patronos prefieren recurrir a esta alternativa cuando no ha habido conciliación y desean evitar el juicio laboral, porque se da debido a que muchos juicios muchas veces le puede resultar más oneroso que pagar al trabajador. Entonces tendría que pagar, va a un montón de audiencias, tiene que pagar abogados y muchas audiencias le sale mucho más oneroso, ¿verdad? Hay más tiempo con ese conflicto. Y si se allanan en la primera audiencia y ahí termina, ¿verdad? Ya no hay más audiencias porque el juez debe dictar sentencia. Porque allanarse a la demanda no es más que la acción de, de prestar el demandado su consentimiento a lo solicitado y pedido por el actor. El allanamiento solo puede contener los derechos privados que sean irrenunciables, que sean renunciables. De lo contrario, es decir, cuando se refiere a derechos irrenunciables, no podemos hablar de allanamiento. Porque los derechos irrenunciables del trabajador está obligado el patrono a pagarlos, ¿verdad? Sí, porque son el aguinaldo, vacaciones, bono 14, son las prestaciones que son irrenunciables. Entonces, la mayoría de veces lo que pelean los patronos es la indemnización, que la quieren negociar porque tendrían, es el que sube la mayoría de veces las prestaciones laborales, ¿verdad? La indemnización, dependiendo el, el sueldo que tengan el trabajador y el tiempo también, ¿verdad? Que va sumando. Y la ubicación del allanamiento en materia laboral se encuentra en las modalidades que admite el Código de Trabajo en la contestación de la demanda. En cuanto a la forma, y puede ser contestada también la demanda de manera oral o escrita. En cuanto al contenido de la contestación también de la demanda, puede ser compensatoria y reconvencional. Y el allanamiento encuentra cabida en la contestación de la demanda en cuanto a la postura adoptada por el demandado, que puede ser también puede ser negativa y afirmativa o allanatoria. Entonces, cuando la demanda cuando en la demanda se contenga en sentido afirmativo, también nos encontramos que está frente a un allanamiento, porque está aceptando todas las pretensiones solicitadas por el actor o demandante. Entonces, también es lo mismo que el allanamiento, ¿verdad? Cuando el demandado o emplazado se allana a la demanda y nunca y renuncia
a combatir en juicio aceptando expresamente las pretensiones del demandante. Y en el caso de contestación allanatoria, algunas legislaciones dicen que en materia laboral debe dictarse sentencia inmediatamente por no existir hechos controvertidos que probar. Pero nuestra legislación, nuestra ley, no admite que se dicte sentencia en la propia comparecencia, ¿verdad? Porque como en otras materias, ¿verdad? Que se puede dictar sentencia en la propia audiencia cuando hay allanamiento. eh, entonces hay allanamiento total, pero no lo acepta y por esa razón, una vez que se haya contestado afirmativamente la demanda o haberse allanado a todas las pretensiones del actor, se le concede al juez un plazo o término de 3 días para dictar sentencia. Y al darse la contestación de la demanda afirmativamente, la audiencia se suspende sin, sin proseguir a la fase del avenimiento, ni menos de la recepción de pruebas, como ya fue en sentido afirmativo que tiene es, es contestación de la demanda en sentido afirmativo y allanamiento, que es cuando se aceptan todas las pretensiones del actor. Entonces ya no hay, se lleva a cabo la audiencia. Entonces el juez puede suspender la audiencia, pero sin la recepción de pruebas ya no hay el momento de ofrecer la prueba, ¿verdad? Porque no hay hechos controvertidos, ya llegaron, ya el demandado aceptó, o ya solo el juez va a dictar sentencia, ¿verdad? Luego es otra aptitud del demandado, otra de las actitudes del demandado que puede ser, se puede dar la rebeldía. Y la rebeldía en nuestra legislación laboral establece la rebeldía es cuando el demandado ha sido debidamente notificado una de las partes y no comparece. También se notifica al demandado, notifican al demandado y al demandante, ¿verdad? Y cualquiera de las partes que no comparecen, se le declara la rebeldía. Cabañelas establece, dice que en una situación procesal producida por la incomparecencia de una de las partes ante la citación o llamamiento judicial o ante la negativa de cumplir los mandamientos o intimidaciones. En el proceso laboral, la comparecencia o incomparecencia de las partes a las audiencias respectivas es de vital importancia, debido a que dependiendo de la comparecencia,
se podrá establecer el interés que demuestren las partes con su actitud de litigio. Toda vez que en algunas formas las partes o la parte que no compareciere a juicio, con su actitud producirá y obtendrá de alguna forma y, y de alguna forma y también y según el caso puede contener consecuencias desfavorables, ¿verdad? Para alguna de ellas, mayormente para el demandado.